Hola muchachos, buenas tardes a todos y todas. Bueno, los saludo. Esta clase o este audio-video tiene simplemente por finalidad especificar algunas cosas que probablemente no quedaron suficientemente claras en relación a las libertades económicas y que no tuve la oportunidad de explicarlas el día viernes. Bueno, me imagino que Rodrigo y que Manuel les comentaron las razones por las cuales no pude estar en clase. Sufrí un problema de salud bastante grave, pero estoy bastante mejor. Así que bueno, esa es la razón. Y este pequeño video, la única finalidad no es agregar materia, sino que simplemente clarificar o ir estableciendo las prioridades de algunas cuestiones que son fundamentales que ustedes conozcan. Reitero, esto se complementa con la material que dejó el profesor Salgado, pero sin perjuicio de eso, lo que busca es básicamente aclarar y dar orientaciones generales en torno a las libertades económicas. Eh, las, Me imagino que están estudiando ya desde el libro del profesor José Luis Sea, que es, que es quien dirige el sílabo hasta ahora, digamos. Y la finalidad es básicamente, como ya les señalé, es hacer ciertos énfasis importantes en relación a los contenidos del orden público económico o libertades económicas como ustedes lo tienen en el PPT. No se agrega ningún contenido nuevo, en consecuencia, solo tiene por finalidad orientar en relación a los contenidos esenciales que están en este PPT. Eso. Así que, habiendo dicho eso, yo eh, apago la cámara y hago la presentación. Espero que esto se esté viendo de buena manera, digamos. Por supuesto, ese es un destructor imperial. No sé si es el de Darth Vader o no, pero que es el Inquisitor. Pero bueno, vamos entonces con los contenidos. Aquí está lo que hemos visto hasta ahora, básicamente las libertades en cuanto a las libertades. Eh, y el énfasis en lo morado dice relación con las libertades económicas y el derecho de propiedad. Ojo, muchachos, que esto es un video breve que lo único que tiene por finalidad es orientar, no agregar materia, para que lo tengan claro. Eh, y que simplemente voy a hacer las disquisiciones necesarias para efectos de que ustedes eh, den el especial énfasis en los contenidos que tienen que estudiar. Recuerden que siempre lo que rige es el sílabo, ¿no es cierto? Y en base a eso se hacen las evaluaciones. Vamos a empezar entonces con las libertades económicas. Las libertades económicas se denominan también orden público económico, ¿sí? El orden público, y en nuestra Constitución, son proyecciones de los valores y también están en los principios y también en las normas, evidentemente. Este orden público económico lo podemos definir como aquel conjunto de normas constitucionales que lo que buscan es establecer o dar resguardo a una determinada noción o visión de la economía nacional, estableciendo cautelas, derechos y principios que lo que tienen por finalidad es consagrar constitucionalmente una determinada mirada respecto de la economía, del hombre y del Estado, ¿sí? Eso es lo que se denomina orden público económico. Y estas normas, si bien son proyecciones de los valores, también lo son desde de los principios. Esta es una de las innovaciones de la Constitución de 1980. Por supuesto, el profesor José Luis Sea, que conozco personalmente, puede dar una definición bastante más precisa a lo que yo estoy diciendo. Pero lo fundamental es que ustedes entiendan primero los conceptos, ¿sí? Los conceptos. Luego, que entiendan de que dentro de las garantías constitucionales hay reconocimientos a derechos y especiales garantías para el resguardo de un determinado orden económico. Es decir, una mirada del Estado, una mirada del ciudadano y una mirada respecto de cuál es la posición entre el Estado y los grupos intermedios. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver en esta introducción, empiezan a jugar todas y cada una de aquellas cosas que hemos visto durante el transcurso del semestre. Y vamos a hacer una rápida enumeración de aquellos derechos que están reconocidos o consagrados dentro del orden público económico, ¿no es cierto? O libertades económicas, que son sinónimas, ¿ya? Para que no tengan dudas respecto a ello. No sé si estoy proyectando o no, espero que sí. Dice compartiendo pantalla, así que voy a confiar en la inteligencia artificial. Primero, la libertad de trabajo y su protección.
Luego estaba asociado a otro derecho que es el derecho a la sindicalización. Un pequeño paréntesis, el derecho a la sindicalización no es nada más ni nada menos que una proyección específica del derecho o la libertad de asociación, ¿sí? Es decir, no es nada nuevo. Simplemente es una asociación que tiene por finalidad defender o resguardar los derechos sindicales o los derechos laborales de los trabajadores. Pero ojo, que es el derecho es el derecho de asociación, en una vertiente específica. Luego de, uno, el derecho al trabajo y su protección, el derecho a la sindicalización, nos encontramos con dos artículos que son fundamentales antes de entrar a la propiedad. Uno, que es el artículo 19, número 20 y número 21 y número 22. Esos artículos establecen y materializan el derecho a emprender cualquier actividad económica lícita y además definen cuál es el rol del Estado en el contexto de la actividad económica. Reconocen incluso en el artículo 19, número 21 o 22, no recuerdo bien, no tengo la Constitución en la mano, estoy recién saliendo de reposo, eh, establecen una acción constitucional, ojo, no recurso, acción constitucional, es decir, una acción de resguardo, un mecanismo de resguardo, que se denomina recurso o acción de amparo económico, que lo que busca es asegurar la igualdad o el trato igualitario para los particulares cuando emprendan actividades económicas. Es decir, el Estado no puede hacer diferencia alguna entre públicos y privados. Así, ahí tenemos una forma de cómo el Estado le dice, cómo la Constitución nos dice cuánto quiere la libertad en materia económica. Dice, te adoro, te amo y además te protejo, ¿cierto? Y finalmente, a partir del artículo 19, número 23 en adelante, nos encontramos con la protección al derecho de propiedad, o más conocido también como dominio, ¿ya? En todas sus múltiples dimensiones. Y concluye con el derecho de dominio al cual el constituyente le declara su amor en el numeral 23, 24 y 25, que ustedes van a tener que leer porque ahí está todo lo relativo a la propiedad, que es lo que le da sustancia y validez al Código Civil, ¿ya? Entonces, en estos tres artículos declara aquellos bienes que son apropiables, primero la libertad de apropiación de los bienes, propiedad, libertad de adquisición del dominio, y establece el régimen de aguas, establece los bienes nacionales de uso público, en el artículo 19, número 23. En el artículo 19, número 24, se declara el amor, pero completamente a el derecho de dominio, donde asegura el derecho de dominio a todas las personas, el derecho para ejercer el dominio a todas las personas que viven en el territorio nacional. Y además reconoce y establece categorías respecto del dominio y su privación. Así de importante es el artículo 19, número 24. Y el 25, eh, como si no hubiese sido poco, el 19, número 25, ojo, propiedad, 23, 24, 25, los vamos a ver en unos minutos más, un poquito más en detalle. 23, la libertad para adquirir toda clase de bienes, ¿sí? Excepto aquellos que excepto aquellas que la naturaleza haga común a todos los hombres, como el agua, por ejemplo, como el aire, como el amor, en fin. ¿Sí? Luego el 19, número 24, que se refiere a la regulación del derecho de propiedad o dominio. Ejerce exactamente aquel que ustedes conocen que está definido en el Código Civil, donde están las atribuciones de... eh, ¿cuáles son las atribuciones? Se me olvidaron. Uso, goce y disposición. Pero además, como ningún derecho es absoluto, nos dice además cuál es el procedimiento para limitar el ejercicio del dominio a través de el procedimiento de expropiación. Pero no contento con eso, incorpora la idea de la propiedad minera y la propiedad de las aguas. Ojo, échenle una mirada bastante profunda al artículo 19, número 24. El artículo 19, número 25, estoy haciendo simplemente un breve recuento, reconoce y ampara el derecho a la libertad eh, de propiedad intelectual e industrial, que no es lo mismo. La protección a las creaciones, a los inventos humanos, eh, a los productos del ingenio humano, como por ejemplo pueden ser las obras literarias. Con el profesor Salgado tenemos tres libros. Los tres se encuentran inscritos en el registro de propiedad intelectual.
Ojo, la propiedad intelectual y la propiedad industrial no son lo mismo. Una parte se ampara mediante la propiedad intelectual, las obras del ingenio humano, la creación y las artes. Esas son la propiedad intelectual. Por otro lado, tenemos la propiedad industrial, que lo que asegura es la propiedad respecto de las patentes, de las creaciones e invenciones. Por ejemplo, bajo este régimen se amparan, por ejemplo, inventos médicos o la industria farmacéutica. ¿Qué les asegura lo que se denomina un derecho a usufructo exclusivo por un determinado plazo, que son 20 años, ¿no es cierto? Échale un vistazo a ese artículo. Y finalmente, el artículo 19, número 26, nos recalca que los derechos pueden ser perfectamente restringidos en su ejercicio. No existen los derechos absolutos, nos dice el artículo 19, número 26, sino que pueden ser restringidos, por ejemplo, bajo ciertas condiciones como son el estado de excepción. Recuerden aquellos momentos donde nosotros estábamos bajo el régimen de pandemia y se decreta el estado de excepción de emergencia, si mal no recuerdo, y lo que se nos restringe es el derecho de libertad de locomoción. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo se pueden restringir los derechos en su ejercicio, pero no en su esencia. ¿Ya? Porque cuando se restringe la esencia, lo que se está restringiendo es el ejercicio mismo, el derecho en sí. No puedo tener no puedo gozar del derecho de dominio si es que se me ha privado de el uso y del goce, o del derecho de disposición. Se me pueden limitar temporalmente, pero no se pueden restringir permanentemente. Eso genera, por ejemplo, una discusión en relación a las tierras indígenas. Y finalmente, recordarles que con eso cerramos el artículo 19 de las garantías constitucionales, ¿no es cierto? Luego tenemos el artículo 20-21, que no los vimos, pero se los menciono básicamente, que se refiere a las acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y la acción constitucional de protección. Estas no son materia del curso porque se ven en un optativo hacia el final de la carrera. Pero sí, junto con el artículo 20 y 21, en el artículo 22 y 23 se hace alusión a los deberes. Los deberes, es decir, las obligaciones que no solo los ciudadanos tenemos con el Estado y con la nación. O sea, las cargas públicas, ¿se lo recuerdan? Revisen el artículo 22, que hace una distinción en cuanto a los chilenos y a los habitantes de la República. Hace una distinción en cuanto a quienes son chilenos, tienen ciertos deberes, y quienes viven dentro de la República, no necesariamente chilenos, tienen otro tipo de deberes. Y finalmente, el artículo 23 hace alusión a las obligaciones o deberes que tienen los grupos intermedios. Y ahí analicen punto por punto a qué se refiere dicho artículo. Es fundamental para entender y enlazar de una manera coherente y armónica el artículo 1, donde nos dice desde los principios y valores del Estado cómo se consagran en una norma jurídica. Creo que nuevamente ahí queda clara la diferencia que nos plantea Dworkin en el primer texto que yo les dije que había que leer, que se llama Los derechos en serio, que simplemente deben leer el prólogo. Ahí queda clarísima, con esta explicación queda clarísima cuándo estamos frente a una y cuándo estamos frente a otra. Muchachos, solo para cerrar, todo es relevante, ¿sí? Todo es relevante. Primera cosa. Segundo, esto no es materia adicional, es mera explicación en relación a la materia que ya está disponible. ¿Y por qué? Porque estimo o estimamos de que es de tal relevancia que es necesaria una explicación a lo menos panorámica de los contenidos que estamos viendo, que no pudimos ver en clase, atendido que estaba con licencia médica. Sin perjuicio de ello, puedo dejarles este video sin ningún tipo de inconveniente. Tercero, y como no es materia nueva, yo les reitero, les pido que por favor lean los artículos, lean el sílabus. Ahí está analizado con mayor detalle. ¿Ya? Solo para cerrar, hacer alusión a lo siguiente. Uno, el artículo 19, número 21 y 20, todo es importante, pero el artículo 19, número 20, 21 y 22 es fundamental, el que garantiza la libertad de emprendimiento, donde se asegura
el derecho de los particulares de realizar cualquier actividad económica sin intervención estatal. ¿Por qué? Porque aquí nos rige el principio de subsidiariedad. Luego, el artículo 19, número 23, cuando nos dice que las personas tenemos el derecho a acceder tenemos el derecho a adquirir toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres. ¿Se acuerdan cuando alguien decía que en Chile era el único lugar del mundo donde el agua era de todos? O sea, era privada. Falso. Constitucionalmente nos dice que aquellos bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o a todas las personas son de propiedad de toda la nación. El agua es de todos. ¿Sí? Bueno, el aire, el agua, en fin, el cielo, todo, el sol, la luna, los astros y todo. Bla. El artículo 19, número 24, es fundamental. Es fundamental por varias cosas. Primero, porque regula el derecho de dominio propiamente tal o propiedad, incluso la copropiedad. ¿Sí? Una cosa. Luego, porque establece, como ningún derecho es absoluto, establece el mecanismo para privar de la propiedad que se llama expropiación. Lean el procedimiento porque es tan importante que el mismo constituyente define en la Constitución y no en una norma adicional el procedimiento de expropiación, es decir, de la privación del dominio que se hace en virtud de una ley que declara la propiedad como de naturaleza de función pública. ¿Sí? Se tiene que haber una ley. Y además nos dice que no se podrá hacer uso o tomar el bien expropiado sino previo pago de la indemnización. No es, la expropiación es un excelente negocio, dicho de paso. Tercero, importantísimo, la propiedad minera y de las aguas, de los derechos de aprovechamiento de agua. Lean bien, porque se establece un mecanismo que es un mecanismo de carácter regalista, donde el Estado, regalista de rey, viene de rey, ¿sí? Atribución del rey, donde el Estado se guarda para sí la propiedad de toda la industria minera o de todos los yacimientos mineros que existan en Chile. Son propiedad del Estado. No son propiedad particular, son propiedad del Estado. El Estado es dueño de todas las minas, dice la Constitución. Me refiero a los yacimientos mineros. Salvo las arenas superficiales, ¿sí? Y finalmente, y con esto cierro, en cuanto a las aguas, dice, ok, las aguas son de todos, pero los particulares podrán aprovechar, tener derechos de aprovechamiento respecto de las aguas. Y eso se llaman derechos de aprovechamiento de aguas. Sí, donde se le concede al particular una concesión administrativa para que use determinada cantidad de agua. Échenle un vistazo a aquello, ¿sí? Con esto yo creo que es suficiente y ponemos término, digamos, les pongo término a esta breve introducción que ustedes van a manejar con mayor dominio que yo, por supuesto. Y nos vemos en las pruebas correspondientes. Reitero, esta no es materia adicional, sino que una mera explicación de las materias que ustedes ya vieron. Habiendo dicho eso, me despido y cualquier cosa, bueno, a mi correo electrónico o al del profesor Salgado. Que estén muy bien.